arquitectura, diseño, firma de RO y tramitología. Torote Restaurant, at Valle del Sol. Casa Martín te invita a vivir la experiencia gastronómica en San José del Cabo y Cabo San Lucas. Ropa de moda, accesorios y arte en Todos Santos. Arquitecta Patricia Danel, creando espacios que dejan huella. Imagina un lugar donde la ciudad, la naturaleza y el futuro conviven en armonía. En Smart Tech Group diseñamos más que desarrollos inmobiliarios. Creamos experiencias sostenibles, espacios que se adaptan a la vida de hoy y transforman la de mañana. Desde Los Cabos hasta Cancún estamos construyendo un nuevo estándar. Smart Tech Group, desarrollo con visión, inversión con propósito. El día de hoy, Cabo Faces presenta una entrevista con una guapa escritora que nos va a narrar acerca de todo lo que ha hecho, su trayectoria profesional. Ella es Michelle Robbins. Michelle, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mariano. Mucho gusto estar aquí. El gusto es todo mío. Michelle, ¿de dónde eres originaria, por favor? Mariano, esa pregunta tiene una contestación un poquito larga, Venga. porque depende de a qué se refieran, de dónde nací, dónde me crié o qué trasfondo cultural tengo. Son distintas las contestaciones, Dinos todo, por pero favor. bueno, nací en Estados Unidos, nací en San Diego. Y afortunadamente nací en una época donde los inmigrantes, sean documentados o indocumentados, tenían la oportunidad de que si tenían hijos nacidos en Estados Unidos, automáticamente teníamos ciudadanía estadounidense. Así que yo soy ciudadana de Estados Unidos por nacimiento, Ok. pero mi mamá es argentina y al poquito tiempo de haber nacido, nos regresamos a la Argentina. Entonces pasé muchos años criada en Argentina. Y después de ahí, por el trabajo de mi papá, nos mudamos a Puerto Rico, que es donde después yo ya pasé la mayoría de mi infancia y mi edad adulta. Muy bien. Y luego regresas a Estados Unidos porque actualmente tengo entendido que vives en Atlanta. Correcto, correcto. Regresé a Estados Unidos vía Argentina, porque cuando tuve la oportunidad de regresar a Argentina, me regresé, no me gustó, no me acostumbré, y entonces decidí venirme a Estados Unidos y así terminé acá, de regreso en Estados Unidos, que es donde estoy en este momento. Y actualmente ahí radicas en Atlanta, ¿estamos de acuerdo? Correcto, sí. Ya hace 17 años que estoy aquí en Atlanta. Wow. Yo tuve la oportunidad y el gusto de conocerte a ti y a tu esposo ahora en el Fashion Week, que hubo una oportunidad de ver gente bonita como ustedes. Y afortunadamente platicamos y de ahí nació la idea de que me regalaras una entrevista para mi canal, que le regalaras una entrevista y platicaras con mi público acerca de toda tu trayectoria. ¿Desde cuándo escribes, Michelle? Pues honestamente, Mariano, creo que desde que yo recuerdo toda la vida, porque desde que era chiquita me gustaba mucho escribir poemas. Me encantaba la poesía. Y de hecho me invitaron, tenía 12 años, cuando me invitaron a asistir a un curso de literatura española en la universidad. Fui como oyente y ahí le tomé mucho gusto a la literatura española y seguí escribiendo ensayos más bien. Y después, siempre en español, obviamente en aquella época todo lo escribía en español. Y de ahí, pues diría yo desde que tenía 12 años que he estado escribiendo. ¿Y el área o el tipo de literatura a la que te dedicas, cuál es? Eso ha cambiado con los años, ha tenido que ser modificado y porque yo tengo un doctorado en educación y yo saqué el doctorado en estudios cualitativos, en estudios de investigación cualitativa, que es muy distinto a lo que se llama los estudios de investigación cuantitativos. Cuantitativo, como dice la palabra, habla de cantidades y de números de estadísticas. Los estudios de investigación cualitativos se refieren a casos, por ejemplo, etnográficos, biográficos,
a historias sociales, historias de las experiencias de las personas. Entonces es otra manera de escribir un trabajo de investigación. Y eso pues obviamente no es ficción, es muy factual, ¿no? Y es mucho trabajo de investigación. Entonces, como para contestarte la pregunta una vez más, de niña me gustaba mucho la poesía y los ensayos, así mucho romántico, muy ficticio todo. Y después ya en la universidad, cuando me metí en los estudios que obtuve, tuve que cambiar el enfoque totalmente y dedicarme a hacer estudios de trabajo de investigación, obviamente factuales, no nada ficticio. Y ahora que ya me he semi-retirado de ser profesora en la universidad, he retomado esa destreza de escribir otra vez, la inspiración de escribir porque se me da la gana, no porque tengo que escribir algo para cumplir un requisito de una clase o de un contrato o de lo que fuera, ¿no? Ahora escribo lo que yo quiero. Y entonces, pues me ha costado bastante trabajo readaptarme a salir de un formato y empezar a desarrollar destrezas que he perdido con los años. Muy bien, ¿y cuál es tu sistema que utilizas para inspirarte? Eh, ¿Te basas, como tú me lo estás diciendo, en la realidad o ahora también escribes ficción? Porque como acabas de decir, haces lo que tú quieras, lo que se te antoja, pero ¿cuál es la base para tu inspiración? Tengo el primer manuscrito que escribí, que ya lo terminé, y ahora estoy en el proceso, lo han editado varias veces, y entonces todavía estoy, digamos, desarrollándolo todavía mejor. Es la historia de mi papá. Mi papá tiene una historia muy interesante y siempre que yo contaba la historia de mi papá, todos los que escuchaban la historia siempre me decían, tienes que escribir el libro, es que parece una historia de telenovela, tienes que escribir el libro. Y claro, con los años, con las obligaciones como madre, como esposa, profesional, pues uno nunca tiene tiempo de hacer esas cosas, como dije anteriormente. Ahora ya pues me he dedicado a escribir la historia de mi papá. Llevo ya 3 años trabajando en el manuscrito, o sea que me está tomando tiempo y es prácticamente una novela histórica. Entonces tengo aspectos obviamente de su vida reales, ¿no? E históricos, pero tengo la libertad de poder agregar digamos, unos temas a romantizar la historia un poquito para que sea también más interesante para el lector que no conoce a mi papá. ¿Hay ficción en ella? Sí, he creado ficción, he tenido que crear ficción porque los editores me han criticado mucho de que está todo muy, parece como si un periodista hubiera escrito la historia. Esto no es una novela, es como un ensayo bien largo y claro, es lo que yo sé hacer. Y entonces he tenido que adornar algunas escenas con elementos ficticios. ¿Estarás de acuerdo que entonces hay que darle sabor para hacerlo más atractivo? Exactamente, exactamente. Hay que darle un poquito de chispa y sabor. Muy bien. Por favor, yo tengo la inquietud de que me digas cuáles son los pasos para un escritor, porque una metodología, ¿me puedes ayudar con esa información? Por ejemplo, este es mi sistema y es como le decía Bien, yo a mis estudiantes cuando estaba enseñando, ¿no?, los trabajos de investigación. Digo, ustedes tienen que buscar lo que a ustedes les facilite el momento, ¿no?, de escribir. Para mí, a mí me gusta levantarme bien temprano en la mañana para escribir, porque entonces no hay marido, no hay perro, no hay teléfono, no hay nadie que me interrumpa. Entonces me gusta levantarme bien temprano, pero yo ya tengo del principio al fin, yo ya sé cómo se va a desarrollar la historia. O sea, eso ya en mi cabeza yo ya lo tengo predeterminado. Me gusta levantarme en la mañana temprano, escucho muchos
podcasts y muchos me han anotado en cursos que los puedo hacer en línea, ¿no? De cómo desarrollar personajes, cómo desarrollar escenas, cómo desarrollar diálogo. Entonces, otra vez, a mi edad estoy estudiando todas las mañanas. Y entonces mientras estoy estudiando, estoy siempre pensando en el manuscrito y tengo un cuaderno para cada manuscrito. Tengo 3 manuscritos en los que estoy trabajando. Entonces tengo un cuaderno para cada manuscrito. Entonces, cuando empiezo a ver estos programas de enseñanza, si me viene el manuscrito X, por ejemplo, la historia de mi papá, pues en ese cuaderno anoto para acordarme después cosas que me parecen interesantes o que yo pueda usar. Y si lo que estoy escuchando se aplica al otro manuscrito, agarro el cuaderno que tengo dedicado a ese manuscrito. Yo hago muchas cosas a mano. A mí la computadora es otra cosa y yo soy muy un poquito chapada a la antigua. Hay gente que les gusta leer documentos en la pantalla. A mí me gusta imprimir los documentos. Me gusta tocar el papel. Me gusta tener la libertad manual de escribir garabatos, apuntes, de tachar, de anotar, de poner rayas de un lado para el otro. Yo soy muy, en ese sentido, me gusta mucho lo tangible, ¿no? Tener el producto en la mano para entonces poder trabajar con él de esa manera. Eso me funciona a mí y yo a Perfecto. eso me dedico. En las mañanas me levanto temprano, estudio, a mediodía trabajo, porque es media mañana más bien, porque soy intérprete judicial, trabajo aquí en los tribunales como intérprete de español e inglés, obviamente. Ajá. Y ya para mediodía más o menos me libero de mi trabajo y entonces ya retomo el libro otra vez para entonces aplicar lo que estudié en la mañana. O sea que aplicas 2 turnos en la mañana, tempranito, 6 de la mañana o no sé qué hora, antes de que salga el sol, Sí, terminas a las, no sé, a las 10 de la mañana o algo algo así, así, exacto. y luego inicias tu trabajo en tribunales y posteriormente, ya en el atardecer, reinicias con tu proyecto de escritura. ¿Sabes? ¿Estamos? Sí, ¿Y correcto. cuántos manuscritos tienes? Me hablas de 3 manuscritos. ¿Qué quiere decir? ¿Que son 3 proyectos diferentes? ¿O los Tengo tres 3 libros manuscritos en los van, que estoy, van correcto, enfocados? sí, son Ok, 3. Uno es la novela histórica, la historia de mi papá, que se desarrolla desde la Segunda Guerra Mundial hasta el peronismo en Argentina, o sea, la trayectoria de él. De hecho, los derechos civiles en Estados Unidos también, en los años 60. Ese es uno. El segundo es totalmente ficticio. Eso es, ah, bueno, no, bueno, espera, no puedo decir que es totalmente ficticio porque está inspirado también por una experiencia que yo tuve cuando era muy joven. Y el título del libro, y lo voy a decir porque estoy segura que así se va a quedar y así se va a vender, muy son bien. 3 mujeres, 3 mujeres, una coartada. Y es la historia de cómo 3 mujeres se hacen amigas y asesinar una persona en común. O sea, más bien es una novela, Es una novela, sí, es otra novela. perfecto, Y pero la tiene tercera tintes de tu es, inspiración totalmente. es sí, eso fue por las Ajá, cosas de la vida que pasan, que uno dice, ¿sabes qué? Esto me sirvió de algo y voy a sacar una novela de esto. ajá, Y el otro es uno más bien, es lo que se llama en inglés un thriller, es como de suspenso. muy Es bien. una chica joven que trabaja en las Naciones Unidas como intérprete y termina trabajando con el FBI, pero termina demasiado metida con el tema del cartel y entonces tiene que irse a la protección, a vivir bajo incógnito, ¿no? Porque ya la reconoce, entonces tiene que proteger la vida y entonces de ahí en más como ella regresa después a trabajar después de haber vivido como bajo lo que se llama el programa de protección de testigos. El nombre de Esa ese libro,
Todavía no le tengo título, porque no lo he terminado, entonces no, cuando lo termine ya algo me va a venir a la mente. Oye, Michelle, una pregunta. Tú, en tu trabajo de los tribunales, ¿los casos que tienes te sirven de inspiración también para tus escritos? Pues mira, Mariano, bueno que haya preguntado eso porque el libro del FBI, del personaje que trabaja para el FBI, es algo que yo hice. Yo trabajé para el FBI como lingüista. Si usted se imagina las personas que están escuchando conversaciones clandestinas, ¿no? Entonces nos estamos en el laboratorio con los audífonos, con la computadora frente, cuando entra la llamada, nosotros escuchamos lo que están diciendo y escribimos un resumen de lo que se está hablando en esa llamada telefónica. Y en muchas ocasiones, pues sí, me ha tocado escuchar, que de hecho fue bien duro. Hubo cosas que yo escuché que al punto que al final dejé de trabajar, dejé de hacerlo porque me afectó mucho emocionalmente, Me pero sí son imagino. conversaciones que uno escucha de cómo hasta cómo planean asesinar a alguien, cómo van a traer la droga al país, cómo la van a distribuir, con quién reunirse, quién ver. Y pues sí, eso me sirvió como inspiración del libro el personaje se llama Irina, de eso es lo único que le puedo decir porque es lo único que tengo que bien Muy bien. claro por el momento. Ella se llama Irina y ella es la intérprete que le pasa lo que me pasó a mí, que se mete muy de lleno en los crímenes. Así que sí, de alguna manera, por lo menos mi trabajo con el FBI me inspiró ese libro. Muy bien, pues es mucha inspiración y mucha realidad, muchos casos de la vida real, me imagino. Cosas Sí, que suceden, cosas que existen, usted ¿correcto? sabe que está la expresión que dice que a veces la realidad es más inverosímil que la ficción. Sí, 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 sí. Así es que por ese lado. Muy bien, Michelle. Y ahora vamos a cambiar un poquito el tema. Eh, Tengo entendido que te vas a venir a vivir a Los Cabos, Sí, a primero Dios, este como dicen en paraíso. México. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué decidiste venirte para Los Cabos? Pues honestamente, hace muchos años, si fui maestra en Estados Unidos, fui maestra de español. Y al ser maestra de español en Estados Unidos, los libros de texto se enfocan mucho en la cultura mexicana, primordialmente. Y hace muchos años que yo vengo estudiando la historia de México, y la música y el cine y la literatura, etcétera. Y entonces por ahí ya me empezó a gustar mucho México. Sí, Aparte, viviendo en Estados Unidos, tuve muchos perdón, no familiares, estudiantes con familias que vinieron de México, hice muchas amistades. De hecho, mi comadre es de Puebla, ella es la madrina de mi segundo hijo, ella es de México, y entonces siempre tuve una afinidad con México toda mi vida. Entonces, hace un par de años atrás, con mi esposo, yo lo empecé a llevar a México. Empezamos a hacer ahí de vacaciones en México y a él le gustó mucho la cultura, le gustó mucho la gente. Él no habla español, yo le sirvo de intérprete en nuestros viajes, aunque en casi todos en México las personas con las que nos encontramos pues tienen algún dominio del inglés, o sea, se puede comunicar bien con él, pero a él le ha gustado mucho la cultura y harán 7 años atrás, un sobrino mío de Argentina se vino a vivir a Playa del Carmen, del lado de Cancún. ajá, Y entonces estuvimos visitándolo con mucha frecuencia y ahí surgió la idea de comprar una segunda propiedad, una segunda casa, digamos, en México. Pero a mí la humedad del lado del trópico de allá no me gusta para nada. Y entonces empezamos a venir acá o hace 3 años atrás y hace 3 años que sí, seguimos con la idea de buscar la segunda casa aquí bueno, aquí, allá, en Cabo, ajá. y finalmente la encontramos el año pasado.
¿Y ya cuándo te vas a venir o cuándo se van a venir Ricardo y tú? Pues esperamos que terminen la construcción en abril del 2026. Así es que ya para esta época del año que viene esperamos ya estar allá. Pues será un placer poderte saludar continuamente. Sí, para nosotros también, para mí mucho más todavía. Y de hecho, el plan es de pasar más tiempo allá que de acá. Aquí se convertiría la segunda casa y aquella se va a convertir en la residencia principal de nosotros, porque honestamente ya aquí no nos queda mucho por hacer o decir y queremos el paraíso, vivir en el paraíso, ya los últimos años que nos quedan. Qué bueno, pues los felicito, mi querida Michelle. Es una muy buena Gracias. decisión y qué bueno tenerte cerca. Michelle, dales un consejo, por favor, a toda la gente que nos está viendo, sobre todo a los jóvenes que nos ven. Darles un consejo para los que quieran dedicarse a hacer lo que tú haces para escribir. ¿Qué les puedes recomendar, por favor? Pues honestamente, Mariano, lo principal, lo fundamental es escribir lo que nace, ¿no? Lo que te sale de adentro y desplayar las palabras, ya sea en la computadora o en un cuaderno o en un papel, y volver a visitarlo constantemente, porque la primera vez, pues hay que escribir sin pensar, ¿no? Lo que venga a la mente sin estructura, sin pensar en que si voy bien, voy mal, porque ya después va a haber tiempo de revisar, de moldear y de pulir lo que uno ha escrito. Es como un pintor, ¿no? Que primero, por lo menos tengo un amigo que pinta así, él desglosa a lápiz, ¿no? Prepara más o menos el bosquejo de lo que él va a pintar y después lo visita otra vez, lo va puliendo y finalmente le pone la pintura. Lo mismo es con la escritura. Uno empieza con lo que te viene a inspiración y uno lo vuelve a visitar para entonces después empezar a pulirlo de a poco y al final entonces ya dedicarse a escribir, pero con consistencia. Hay que tener paciencia, mucha paciencia porque el tiempo es esencial y simple y sencillamente hacerlo del corazón, de lo que nazca de adentro. Yo por muchos años tuve que escribir, como dije anteriormente, porque mi trabajo requería que si quería yo ser promovida como profesora de universidad, tengo que escribir o tener publicados tantos artículos. Entonces uno se ve forzado y lo hice porque tuve que, pero no hay nada más lindo que ver el producto de uno que sale inspirado del corazón, ¿no? De lo que uno siente que es lo que uno quiere escribir en ese momento. Y recomiendas, obviamente, que se levanten temprano. Eso para mí me quedó fijo. Bueno, yo, a mí me funciona. Hay gente que a lo mejor prefieren a las 10 11 de la noche desconectarse del mundo tecnológico y dedicarse a escribir hasta las 2 3 de la mañana, Sí, también. como lo que les favorezca a cada uno, ¿no? También eso sí es muy importante, Mariano, es lo que se llama manejar bien el tiempo. Uno tiene que saber cómo administrar el tiempo de uno, el tiempo que uno tiene disponible y cómo distribuirlo para dedicarle tiempo a la escritura, porque es un proceso que toma mucho tiempo. Pues sí, lo que tú dices, en todos los procesos creativos es importante no tener interrupciones, no tener llamadas, no tener eh, eh, interrupciones, pues, de animalitos, Acciones. de vecinos, de nada. Y eso es normalmente, eso sucede o muy temprano o ya en la noche, al final. Exacto. Porque hay mucha gente que también se dedica a ser creativo a partir de las 10 de la noche hasta las 2 3 de la mañana. Así usan ellos también su tiempo, pero es lo que tú acabas de decir, como tú te sientas a gusto, es lo que mejor va a provocar. ¿Dónde te puedo contactar? Por favor, dile a nuestro público si tienes redes, dalos a conocer, por favor. Tengo, bueno, tengo varias. Tengo en LinkedIn, perdón, en Instagram, soy M como Michelle, la M de mi primer nombre,
Santa Pinter, que es mi apellido soltera, Santapinter. Eso es en Instagram. En Facebook estoy como Michelle Irigoyen Robbins y en LinkedIn también estoy como Michelle Irigoyen Robbins o la doctora Robbins, si no me equivoco. Pero pueden buscar por, ya sea como intérprete, como escritora o como educadora, aparezco con mi nombre en Robbins cualquiera de con las tres redes. doble B, ¿Cómo? Robbins con doble B, Sí, Robbins con W, Robbins. y Michelle también con Chlly. Correcto, como en francés. Muy bien. Pues Michelle, es un placer hablar contigo. Yo sé que hay mucho de platicar, mucho que podemos platicar, pero ahora que nos has instruido y que nos has dicho por lo menos la base para poder escribir, a lo mejor yo también me empiezo a dar mi tiempo para empezar a escribir, porque siempre hay experiencias muy importantes para plasmarlas en un papel o en una computadora, no sé. Pero pues te agradezco muchísimo, Michelle, y quiero decirles a nuestros amigos que nos hacen favor de estar suscritos a nuestro canal, que sigan compartiendo estas entrevistas, que nos sigan regalando un like. Y a los que no estén suscritos, les invito a que se suscriban al canal. El canal se llama Cabo Feces Presenta. También publicamos en Instagram y también publicamos en Facebook. Michelle, un placer enorme haber platicado contigo. Te deseo lo mejor de lo mejor. Mariano, el placer ha sido mío, ha sido un honor y gracias por sus buenos deseos, pero sobre todo espero verlo pronto en Cabo. Ojalá, claro. Aquí estamos, Michelle. Pues muy amable y salúdame a tu esposo, por favor. Con mucho gusto, Mariano, gracias. Que pase una bonita tarde. A ti, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep